Bueno, ahora voy a entrar un poquito, voy mezclando, ¿no? Pero voy a mezclar mi experiencia inmobiliaria con inversor, quién soy, dejo de ser y demás cosas, ¿no? Igual alguno puede decir, ¡buah! Pero bueno, yo creo que es importante, ¿no? Bueno, primero, pues que varias decisiones de la vida me hicieron que invirtiera en inmobiliario, como sacar rentas adicionales, pero todos fueron me pasó todo en un periodo de tiempo relativamente corto, ¿no? O sea, es decir, como yo creo que muchos de vosotros, pues al final compra su piso donde vivir. Compré un piso en Arrigorriaga, la peña que está cerca de Bilbao, ¿vale? Está colindando, realmente hay un río muy pequeñito que diferencia lo que es la parte de Bilbao de lo que es la parte de Arrigorriaga. Y bueno, compramos el piso en el año 2004 y bueno, eso era, ya veis, podéis ver la imagen, es un piso que es un dúplex, ¿vale? Un dúplex de pisos que era relativamente barato, era lo que podíamos, digamos, pagar y bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues con mucho trabajo pues conseguimos pagarlo. Para finales del 2013, pues conseguimos pagarlo, ¿no? Entonces, para mí pagarlo en 9 años, pues fue algo realmente que no me esperaba, ¿no? Yo, como todos, teníamos la hipoteca a 30 años y de repente, pues al final, con 2 sueldos, tanto de mi mujer como el mío, pues al final conseguimos pagarlo relativamente pronto, sobre todo porque muchos años no tuvimos a nuestra hija, entonces al no tener a nuestra hija, pues podíamos pagarlo más fácil y más rápido, ¿no? ¿Qué es lo que me pasa? ¿No? Pues que fallece mi mujer, ¿no? En el año 2014, tras un cáncer fulminante, pero os digo que fulminante, fulminante, ¿vale? O sea, os digo que nos vamos de vacaciones a Menorca, estamos en agosto y allí pues se encuentra mal y bueno, pues le detectan el cáncer y fallece en noviembre. O sea, que fijaros qué poco tiempo, 39 años, con una niña pequeña de 4 años y realmente es un golpe que te hace reflexionar de todo, ¿no? Reflexionas dónde vivir, cómo buscar lo mejor para tu hija, porque en ese momento tu hija es lo más importante. No digo que no fuera antes importante, pero al final en ese momento es realmente lo más importante. Mi situación es que era autónomo con una empresa y que estábamos saliendo de la crisis, chicos. O sea, que no era que fuera súper genial, ¿no? Que al final salía de la crisis, follón, cambio de absolutamente todo y realmente un verdadero problema, ¿no? ¿Qué es lo que ahí tomo una decisión? Sobre todo, pues no seguir viviendo en la peña, ¿no? O sea, había sobre todo muchísimos recuerdos, realmente quería hacer una especie de cambio, ¿no? No quería que mi hija viviera la vida de mi mujer, ¿no? Entonces creo que era el momento de cambiar, ¿no? Entonces, por decidir no seguir en la peña, y resulta que mis amigos, mi familia, mis suegros, todos, pues estaban en Uribarri. Uribarri, para los que no sepáis, es un barrio de Bilbao, pues igual de trabajador que puede ser Olacho, o sea que realmente era así, ¿no? Realmente necesitaba ayuda, porque con una niña de 4 o 5 años, pues era complicado realmente. Y bueno, pues sin más, digo, pues vendo el piso a la peña y compro otro en Uribarri, que sería lo lógico, ¿no? Pero, ¿qué es lo que coincide que me pasa? Que la mitad del piso era de mi hija, porque era herencia digamos, de mi mujer. Al final incluso hice que todo lo que me correspondería a mí por herencia, que fuera mi hija, porque realmente yo no lo necesitaba y dije, mira, mejor digamos, para ella. Entonces la mitad era del piso de mi hija y me encontré una cosa que no sabía, y es que al ser menor de edad tenía que pedir un permiso a un juez para que me dejara vender el piso, ¿no? Entonces al final te quedabas a decir, ostras, a ver, me estás diciendo que tengo que pedir permiso, o sea, que no puedo vender el piso de mi hija, que me ha pasado esta situación, que quiero cambiar, digamos, mi vida, porque cambiarlo y tengo que pedir permiso a un juez, o que mi hija tenga hasta 18 años para cambiar todo, ¿no? Los tiempos, los costes, todo. Al final decías, ostras, esto no tiene sentido, ¿no? Hablaba con un abogado y el abogado me decía, bueno, pues igual con suerte en un año y medio te pueden decir, pero con todo vas a tener que comprar el piso y cambiar de piso, y ese cambio de piso, a ver cómo lo haces mientras tanto. Bueno, un jaleo de cojones que me hizo tener una solución,
¿vale? Y esta primera solución fue relativamente corta, ¿vale? Hace relativamente poco tiempo, fijaros, ¿no? En el año 2015, ¿no? En ese punto, ¿qué es lo que digo? Pues digo, ostras, ¿qué se puede hacer? Puedo alquilar el piso de la peña, que ahí no tengo ningún problema, lo alquilo y hago los números a ver si me da o no me da, y compro un piso en Uribarri, ¿no? Entonces empiezas un poquito a rastrear un poquito y te encuentras pues que puedes sacar una cantidad de dinero de alquiler que puede ser más o menos interesante y las hipotecas, pues que puedes conseguir una hipoteca pues relativamente barata, ¿no? De unos 565 euros. Entonces dices, ostras, pues esto no tiene mala pinta, ¿no? No es mal negocio. Alquilar un piso en Arrigorriaga, en La Peña, y comprar un piso en Uribarri. Incluso era un piso que era mejor, ¿no? Dentro de, digamos, de todo, ¿no? Entonces, lo primero que haces es ir a una inmobiliaria y preguntar, oye, ¿y esto por cuánto se alquila? ¿Vale? Sí, es cierto, yo he estudiado económicas, yo puedo saber determinadas cosas, pero digamos, de alquileres, de cosas de ese estilo, pues no sabes, ¿no? O sea, que hasta que no te encuentras con una situación de este estilo, no acabas sabiéndolo, ¿no? Entonces, la primera que me encuentro con una inmobiliaria de La Peña, ¿no? Pues que le estoy muy agradecido en muchas cosas, pero sobre todo me dijeron, ¿no? Que a qué precio puedes alquilar. Y hay una frase que me quedó muy clara, ¿no? Y es, sobre todo, depende del riesgo que quieras tomar, ¿no? Entonces, que cuando tú le dices, ¿y por cuándo se alquila? Y de repente la inmobiliaria dice, pues depende. Y dices, ¿cómo que depende? ¿Qué coño me estás diciendo, no? Entonces empiezas a entrar en un mundo curioso, ¿no? Como al principio pues te dice, bueno, si quieres alquilarlo rápido y tener un muy buen inquilino, pues por 600 euros al mes puedes conseguirlo, ¿no? Va a pasar todos los tamices, vas a poder conseguir que realmente no suponga un problema el alquiler para él, porque va a suponer menos del 30% de los ingresos, vas a poder conseguir cualquier seguro de impagos, incluso ya me decía, dice, igual el primer año lo tienes así, el segundo año te lo quitas porque no te hace falta y ya le conoces, etcétera, ¿no? Segunda opción me dice 700 euros al mes. Vas a encontrarte con una serie de inquilinos pues que van a tener que destinar más del 30% de ingresos y puedes tener problemas. Primero problemas porque igual a partir de un 40% muchas compañías de seguros de impagos no te lo van a pillar, no te van a aceptar, ¿no? Y luego, por otro lado, te vas a encontrar que pues que puedes tener relativamente más problemas, ¿no? De que a saber qué situaciones especiales puedes encontrarte, ¿no? Y con situaciones especiales, te decía situaciones especiales de todos los tipos, ¿no? Te empezaba a comentar, pues que de repente se alquila una persona y de repente aparece la abuela, aparece la tía, que también está ahí. Entonces, claro, vas a echar a la abuela, no es, o sea, un poco tal, ¿no? Y luego una de las cosas que más me sorprendió era bueno, que si estaba muy pillado, pues que realmente podía alquilarlo por 1.000 euros al mes, que no había absolutamente ningún problema por alquilarlo a 1.000 euros al mes, pero bueno, que tienes una serie de cosas que cambian, ¿no? Primero, permites un subarriendo del piso, ¿no? O sea, si tú permites que se subarriende y que te encuentres que esa persona parte de las habitaciones vuelve a alquilar a otras personas, pues no vas a tener problemas. O lo que sea, que no te importe cuánta gente se acaba empadronando en tu piso, ¿no? Entonces me quedé como, ¿cómo que cuánta gente se empadrona en mi piso? Pues los que vayan a vivir, ¿no? ¿Qué leches, no? Y de repente te empiezas a encontrarte con sorpresas, ¿no? De que incluso los empadronamientos en Euskadi se vendían. O sea, no sé si se venden en la actualidad, pero os puedo decir que en el año 2015, hace 7 años, se vendían empadronamientos. ¿Y qué es lo que coincidía? Pues que en Euskadi hay una cosa que se llama RGI, Renta de Garantía de Ingresos, ¿vale? En el que hay gente que dice, bueno, yo me empadrono a vivir en La Peña, me empadrono en Bilbao, ¿vale? Empadrono a una persona que justo viene, está 3, 4, 5 años empadronado, pero sigue viviendo en su país de origen, no quiero poner el país que sea o deje de ser, y al cabo de una serie de años, pues viene y puede mostrar que ha estado empadronado y ha estado viviendo, digamos, aquí en Euskadi y obtiene esa renta de garantía de ingresos, ¿no? Entonces, pues bueno, hay gente que hace los números y le puede salir, o sea, al final, fijaros, si estás, no sé cuánto es ahora la RGI porque la cambiaron, pero son 4 o 5 años. Si tienes a una persona que te va a pagar 150 euros, no va a vivir y puedes empadronar a 3, pues estás sacando 450 y a esa persona de 150 euros, pues le dices 150 por un año son 1.800, por 4 años pues son 8.000. Con 8.000, 9.000 euros, 10.000 euritos, pues al cabo de 4 o 5 años puedes venir a Euskadi
y tener un sueldo de 600, 700, 800 euros, depende que te puedas conseguir cosas adicionales, ¿no? Entonces, lo primero que te encuentras, ¿no? Dices, hostias, tú, de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, de que la inmobiliaria ya te está diciendo, pues depende del grado de riesgos que quieras tomar y asumir, ¿no? Y al final, pues tienes que buscar lo que digamos coincida, ¿no? Al final, ¿qué es lo que me encontraba? ¿No? Que decía, esto sonaba de puta madre, ¿no? Realmente, o sea, que dices, bueno, puedo alquilar el piso de la peña, y me decía, bueno, por unos 700 euros vas a poder conseguir algo más o menos decente porque está bien el piso, etcétera, ¿no? Y yo creo que era correcto. Y luego, pues, hablando con el banco, me decía, pues puedes conseguir una hipoteca con los números pues de unos 575 euros. También siento que teníamos algo de dinero ahorrado, ¿vale? O sea, que habíamos acabado de pagar y teníamos algo de dinero ahorrado, ¿no? Entonces, pues te empiezas a preguntar cuánto pedir y demás cosas, ¿no? Y me acuerdo que había una frase muy buena yo creo que para mí es el mejor inversor, aunque mucha gente habla de Warren Buffett, pero Warren Buffett sin Charlie Munger no habría sido quien es, ¿no? Y sobre todo es una frase que queda muy clara, ¿no? Un poco la traducción sería, dejarme que la haga la traducción libre, ¿no? Si supone que es fácil, cualquiera que lo encuentre fácil es estúpido, ¿no? Entonces, al final, justo te encuentras y dices, ostras, aquí tiene que haber algo que me esté perdiendo, ¿no? Porque el business, fijaros, ¿no? Dices, ostras, consigo alquilar el piso por 700 pavos, me dan una hipoteca por 565 euros, gano 125 euros al mes y al cabo de 30 años, que era la hipoteca, pues acabaría teniendo otro piso pagado. ¿Y qué es lo que pensamos? ¿Qué es lo que pensaba yo en ese momento? Pues uno para mí y otro para mi hija, ¿qué coño? ¿No? O sea, yo creo que es algo que muchos padres, muchos aitas, pues pensamos, ¿no? Al final, a la hora de invertir en inmobiliario, pensamos como esa opción, ¿no? Es decir, pues uno para mí y otro para mis hijos. O si tienes dos, pues dos hijos, ¿no? Entonces, tampoco es que pensara otro tipo de más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que empecé a hacer? Pues empecé a hacer un poco los números, ¿no? Yo creo que son los números que toca a todo el mundo más o menos hacer, ¿no? Al final, pues muchas veces la realidad no es tan bonita, ¿no? Al final empiezas a ver cosas que desconocías, ¿no? Por ejemplo, lo primero que mucha gente desconoce, que corresponde habitualmente, salvo que siga lo contrario, y normalmente es el 90 y muchos por ciento, corresponde al propietario pagar los gastos de comunidad. Te corresponde pagar las posibles derramas que hubiera. Tienes que pagar el IBI. Pero que en ese momento no tenía ninguna derrama, pero al final sabía que había rumores de que querían cambiar cosas y ya estaba pensando en poner algo de derramas, ¿no? La inmobiliaria te decía el seguro de impagos, ¿no? Me aseguraba que era súper necesario. Y la verdad, me encontraba con la duda de decir, vale, me estás diciendo la verdad, me estás vendiendo una moto, o qué me estás haciendo, ¿no? Al final, lo acabé cogiendo. ¿Por qué? Porque al final, sobre todo lo que no quería tener era problemas, digamos, con mi hija, ¿no? Al final, y me explico con problemas con mi hija, el 50% del piso es de mi hija y el 50% es mío. Entonces, al final, si miras, digamos, por tu hija, lo que no puedes tener es ni rollos de impagos y follones, ni puedes tener rollos de que se empadronen 20.000 y la madre, ¿vale? Entonces era algo que me sorprendió, ¿no? Lo que me decía la peña. Entonces, cuando hacía el contrato, me acuerdo que poníamos taxativamente cuánta gente se tenía que empadronar y que no se permitía, digamos, que hubiera otras personas ni que esa persona alquilara a otras personas, ¿no? Entonces, pero bueno. La búsqueda de inquilino, que bueno, eso yo creo que en otro tema que hablaríamos, ¿vale? En cómo poder, digamos, seleccionar bien a los inquilinos, ¿no? Que pienso que yo creo que da para un punto, digamos, entero, ¿no? Y luego también, ¿no? Pues lo que tenía en la hipoteca en Uribarri, ¿no? Que en ese momento el Euribor estaba bajo, pero también es cierto que cuando compré el piso en La Peña y estaba hipotecado, como muchos de vosotros se empieza, porque a mí muchas veces me sorprende, ¿no? Gente que empieza a decir que ya se encuentra que va a comprar 5 pisos de golpe, ¿no? Normalmente la gente, creo que empiezas con el piso donde vives, vas aprendiendo y luego pues hay cosas que te llevan a invertir en inmobiliario. En mi caso fue este. Os digo,
Y bueno, pues me encontré pues con eso, ¿no? Que tenía miedo del tema del Euribor, ¿no? Que realmente me hostiara, ¿no? O yo qué sé, gastos de comunidades, ramas, IBIs, mogollón de cosas que se te meten en la cabeza a la hora de hacerlo, ¿no? O yo qué sé, pensaba en la reforma de una casa, ¿no? La casa que compré en La Peña estaba relativamente bien y no tuve que invertir prácticamente nada en ninguna reforma. Pues sí, pones tus muebles de IKEA como todos, ¿vale? Y ya está. Claro, la casa que al final compré digamos, en Uribarri era una casa que estaba completamente destrozada. Entonces, pues te daba la duda de decir, ostras, me tengo que entrar aquí en una obra muy potente, me apetecía también poder diseñarla, decorarla como yo quisiera, etcétera, pero ostras, que a ver qué errores que hay, ¿no? Porque empiezas a mirar y la gente te dice, mucho cuidado con todo el tema del gremio de construcción, reformas, tal, que es un gremio para tomar aparte y lo tendremos en otro punto, ¿no? Y bueno, y siempre te queda, digamos, la duda para hacerlo, ¿no? ¿Qué es lo que más o menos empezabas a ver? Que la realidad tan bonita, parecía que merecía la pena el negocio, bien, que parecía que estaba interesante, pero faltaba que hacer realmente los números y empezar a hacer, digamos, todos los números, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me hice en ese momento? Y es lo que os aconsejaría, ¿no? Haceros 3 escenarios, ¿no? Un escenario optimista, un escenario neutral y un escenario pesimista. ¿Para qué? Para saber en qué situación estáis, ¿vale? O sea, porque ver qué puede ser y conocerte yo creo que es algo positivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo pensé en ese momento? Pues optimista, ¿no? Pues alquiler, porque no tengo impagos, no hay derramas, el segundo año puedo prescindir el seguro de impagos, como me decía la inmobiliaria. Hipoteca, pues no sube el Euribor, no hay derramas, el coste de la reforma es el que preveo, ¿no? O sea, que no tendría más miedos. Y luego los negocios pues van bien y que incluso pues te da para algún pequeño reparto de dividendos, aunque sigas ahorrando por la misma cantidad, ¿no? ¿Os acordáis que os decía autónomo con una pequeña empresita y demás, ¿no? Luego, el plan neutral, que consistía, pues lo que pensaba que iba a pasar, ¿no? Pues al final que no tendría impagos, bueno, y si tendría impagos, pues para eso tendría el seguro, que las derramas, pues habría algo, pero que no serían excesivas y que se acabarían pagando en mucho tiempo. Era algo que en el piso, digamos, en La Peña, que estuve viendo tantos años, pues al final es un perfil de clase trabajadora, ¿vale? O sea, no estamos hablando de un perfil del centro de una gran ciudad, ¿no? Trabajadora, y al final, cuando tiene que aprobar una derrama, no se puede aprobar una derrama de 1.000 pavos al mes. Que la gente no llega, puedes aprobar derramas de 50, 100 euros, 150 euros máximo, y a partir de 150 euros ya era muy complicado, ¿no? Tema normal, hipoteca, porque no sube el Euribor, no hay derramas y consideraba que iba a tener un pequeño coste extra sobre las reformas de un 25%, que es lo que mucha gente me estaba diciendo. Es decir, que cuando tú tenés un constructor que te dice que la obra te va a costar tanto, es que, bueno, o sea, acertar. Os digo, es muy difícil acertar. O sea, va a acertar más el CIS, quien va a ganar las próximas elecciones, que acertar cuando te va a costar la reforma. Con eso digo todo, porque salen cosas que no esperabas, ¿no? ¿Y qué te parece poner aquí un enchufe? ¿Y qué te parece aquí poner tal? Entonces todo eso iría, ¿no? Seguías cobrando tu sueldo y pues en dividendos y ahorrando la misma cantidad, ¿no? Y luego también era preparar ese plan pesimista, ¿no? Que es un plan que es lo más complicado, ¿no? En el que tienes que ponerlo, o sea, porque al final la gente somos optimistas de por sí, ¿no? Pero te encuentras que tienes que ponerlo, ¿no? Pues tienes alquiler, tienes impagos, pero como tienes el seguro, pues bueno, a la larga vas a cobrarlo, pero durante unos tiempos no vas a estar cobrando. Tienes derramas, si tienes la derrama, tocha, la que pensabas, 150 pavos, ¿vale? Hipoteca, pues te sube el Euribor, o sea, que demás. El coste de la reforma, pues me sube a un 50% porque soy de un lerdo y me lo han metido cuadrada. No cobras el sueldo, tienes una situación complicada en la empresa y tienes que tirar de ahorros, ¿no? Entonces era ese plan, yo creo que es correcto ponerlo, ¿no? Y es el primer consejo que os daría, ¿no? O de los primeros consejos, poner esos 3 escenarios, ¿no? Para evitarte, digamos, problemas a la hora de ver la situación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues ese escenario, ¿no? El plan optimista, lo que os decía, pues calculé los ingresos, alquiler de La Peña, cuánto ahorraba en ese momento antes de pagar la comunidad, que eran 350 euros al mes, ¿vale? Gastos, pues unos 830 alquiler de La Peña, la comunidad, el seguro de impago, el IBI, tal.
todo eso, un pequeño, digamos, Excel que yo creo que en ese momento me hice, pero muy cortito, ¿eh? O sea, tampoco penséis que hice aquí un gran documento de la de Dios. Ese gran documento sí que lo hice luego cuando compré, hice una inversión más potente de pisos, pero bueno, eso será para el próximo, digamos, día, ¿no? de curso, ¿no? Puse todos los datos y me salió que en el plan optimista pues que conseguía un saldo de 220 pavos y que se iba pagando el piso. Es decir, ostras, que aquí en 30 años me encuentro con el piso pagado, incluso con esos 220 euros, pues igual tengo para alguna derrama, tengo para alguna cosa, tal. Pero fijaros, un Excel, bueno, rudimentario, no, lo siguiente, ¿vale? O sea, de verdad, o sea, que había cosas que con los años he ido aprendiendo y que no descubría, ¿no? Por ejemplo, que tienes que dejar algo de dinero para posibles reformas en la casa, cuando el inquilino se te va, bueno, 20.000 cosas que luego lo iremos viendo a lo largo del curso, ¿no? Plan neutral, ¿vale? Pues lo mismo, pues hacía el mismo cálculo más o menos y me salía que pues conseguía 45 euros, ¿vale? Y el piso se va pagando, ¿vale? Entonces, incluso me acuerdo que había hecho el cálculo de a cuánto era el Euribor que empezaba a quedarme con saldo, que empezaba a pasarlo un poco complicado, ¿no? Y me encontraba que ese sueldo, más o menos, ese Euribor era el 3,25, me sonaba que era el 3,25. Entonces, pues bueno, pues eso se puede calcular. Hay muchísimas páginas que se pueden calcular, incluso si queréis se puede mirar cómo calcularlo de una manera más o menos sencilla. Hay muchísimas páginas para hacerlo sin tener que estar hablando con el del banco para que, digamos, te lo pueda comentar, ¿no? Y luego el escenario chungo, ¿vale? El escenario pesimista, ¿no? En el que me encontraba que acaba cascando 505 euros, sí, se iba pagando el piso, pero con el tema de que la empresa no se fuera a tomar por culo, que entonces me encontraba con problemas más que gordos, porque por mucho que nos digan que los autónomos tenemos derecho a paro, el paro es una mierda, con lo que nos van a dar, también hay que reconocer que se cotiza relativamente poco, entonces tienes que tener dentro por todo eso. Y bueno, y esta era mi gran duda, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que me encontré, ¿no? Que me acuerdo que hablé con un amigo que trabajaba en un banco, ¿no? Y me decía que bueno, que José, que tranquilo, que estamos hasta arriba de gente que ante una situación así te dice, tengo un problema, pues que me cago en el paro tal o cual, y se acaba renegociando las hipotecas, ¿no? Entonces, pues igual te renegocian el tipo de interés o te renegocian el plazo, que es lo más habitual. Incluso te pueden renegociar que te den un poquito más de dinero, ¿no? Entonces, es algo que me dejó relativamente tranquilo, ¿no? Y dices, vale, las dos primeras situaciones, en los dos primeros escenarios, pues los números iban a estar más o menos tranquilos. En el pesimista, pues siempre te queda el tema de renegociar, ¿no? Y es algo que me parecía sorprendente, ¿no? Que se podía renegociar, pero sí que es cierto que se puede, digamos, renegociar, ¿no? Dentro de todo esto, ¿no? Esto es mi primer ejemplo desde el punto de vista de cómo hacerlo, ¿no? De poner esos planes y demás, ¿no? Voy a intentar, como os decía, mezclar cosas de mi experiencia personal. Esto es una cosa personal clara, situación, sitio, cómo. Y a lo largo del curso pues iré mezclando, ¿no? Un poco esa parte teórica con una parte pues más práctica o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, voy a intentar contestar los comentarios, ¿vale?